Hipotálamos Artificial Intelligence, HAI. Transformación digital impulsada por algoritmos autónomos e inteligentes en tiempo real. Presenta la conferencia. Decision Making Artificial Intelligence aplicada a la coordinación de transporte marítimo y operaciones industriales. Caso, industria pesquera. HAI le invita a participar en el webinar. Desembarcando en el futuro, innovación portuaria potenciada por la inteligencia artificial. En la URL puede acceder, en cualquier momento, a la información técnica relacionada. Optimización de las operaciones mar-tierra. Programación de buques y plantas industriales. Programación de operaciones de acopio y de distribución de productos, por ejemplo, crudo y o productos derivados, vía medios marítimos de transporte, como tanqueros y barcazas. Considera restricciones. Ventanas de tiempo de entrega o de carga. Distribución de capacidades en los barcos. Capacidad de carga o descarga en los muelles. Capacidad de calado y peso de los muelles. Velocidad de desplazamiento de los barcos. Relación peso-calado de los tanqueros y sincronización del llenado y del vaciado de los tanques de almacenamiento. Un ejemplo es la distribución de productos derivados del petróleo a lo largo de la costa peruana, la cual se origina en la refinería de Talara, al extremo norte del país. Se debe distribuir los productos en 8 puertos con terminales para almacenar los productos, y luego distribuirlos al interior del país. Si se tuviese un solo tanquero, y no existiesen restricciones de entrada a, de salida de, los puertos, la solución del problema ruteo podría ser trivial e intuitiva. Se carga el barco en Talara, y se visitan los puertos en orden, de norte a sur. El problema matemático a resolver, comúnmente se conoce como el problema del agente viajero, en inglés TSP, Travel Salesman Problem. Pero, si se requiere más de un tanquero, entonces es necesario dividir la asignación de los puertos a los tanqueros. Una solución factible, quizás sea fácil de obtener, pero garantizar que es la óptima, o sea la que menos cuesta, es un problema complicado. El problema se complica en la medida que aumentan los tanqueros, los puertos y los productos. El problema matemático a resolver, comúnmente se conoce como el problema del ruteo de vehículos, en inglés VRP, Vehicle Routing Problem. Si bien los dos problemas anteriores son fundamentales en todo problema de ruteo, su alcance es relativamente académico, ya que los problemas de ruteo reales conllevan restricciones adicionales. Para que la solución del problema sea útil para un usuario industrial, principalmente deben incluir la dinámica temporal del problema. Algunas de las restricciones adicionales a considerar son: ventanas de atención, relacionadas con las horas en que es posible entrar a un puerto. Condiciones de viaje cambiantes, por ejemplo, duración, costo y velocidad de viaje dependientes del tiempo. Manejo de inventarios mínimos y máximos en los terminales. Capacidades, peso, volumen de los compartimientos, monto asegurado, y otras. Tiempo de carga y de descarga de los tanqueros. Movimiento de las mareas, que determinan las posibilidades de entrada y de salida de los puertos, y calado y peso del tanquero, dependiente de la carga al momento de llegar a un puerto. La gráfica presenta el movimiento de las mareas en el puerto de Eten, al norte del Perú. La velocidad del viento en el mar es determinante de la velocidad del buque, y por ende del consumo de combustible. En la práctica, es una variable más a controlar, que es afectada directamente por las condiciones hidroclimáticas en el mar. Cualquier espera de un barco está relacionada con su optimización en la velocidad de desplazamiento. Andar a toda marcha, para llegar a tiempo, también puede implicar suboptimización. Se debe considerar que, desde el punto de vista de consumo de combustible, la máxima eficiencia de un motor no se da en el máximo de su potencia. Las RPM de mínimo costo están cerca de la máxima capacidad, en la gráfica el 80%. A partir de dicho punto, en la medida que la velocidad del barco disminuye, aumenta la cantidad de combustible consumido por unidad de desplazamiento. Lo mismo ocurre si se aumenta la velocidad. Por otro lado, estas curvas cambian dependiendo del peso del barco, o sea que en la medida que aumenta la pesa, se modifica el punto de eficiencia del motor.
Las restricciones anteriores complican la obtención de la solución óptima, la cual puede conseguirse por intermedio de la inteligencia artificial, utilizando metaheurísticas o programación matemática. HAI prefiere utilizar programación matemática. Coordinación de actividades marítimas. Otro caso de programación de buques y de plantas industriales está relacionado con la planificación de flotas pesqueras. El proceso de producción de harina de pescado y sus derivados comienza en el proceso de pesca, el cual, en Perú, se realiza durante 2 temporadas definidas por el Ministerio de la Producción. Embarcaciones de diferentes especificaciones se encargan de pescar anchoveta, jurel, caballa y otras especies que se encuentran en el Pacífico peruano. Esta pesca es transportada a plantas de producción de harina y productos derivados, que se encuentran distribuidas a lo largo de la costa. La harina se exporta al mercado internacional, de acuerdo con calidades comerciales, establecidas en los contratos de suministro. El aceite de pescado corresponde a un subproducto de la harina de pescado. La flota pesquera no es refrigerada, y por lo tanto, la pesca pierde calidad en la medida que se demore su entrada a la planta de procesamiento. La imagen presenta la distribución de anchoveta en la costa peruana. Una empresa pesquera típica puede tener del orden de 10 plantas productoras de harina de pescado, distribuidas a lo largo del litoral. Los cupos pesqueros son dados por embarcación. Dichos cupos pueden negociarse para ser utilizados a conveniencia del comprador en cualquier barco pesquero. Las empresas grandes negocian con pescadores independientes en el momento de la pesca. El proceso de gestionar óptimamente el proceso de pesca implica un dinamismo permanente en el uso de los modelos matemáticos, ya que las condiciones del entorno de decisiones cambian permanentemente. Inicialmente, un barco está posicionado en un punto del mar, con una carga que ya ha pescado. La decisión a tomar es si continuar pescando o si comenzar el retorno al puerto. Si continúa pescando, existe la posibilidad de que capture más carga, pero que pierda calidad en la carga ya pescada. Si regresa, con poca carga, el costo del viaje hasta el sitio de pesca puede llegar a consumir toda la utilidad de la jornada. El costo del regreso deberá tener en cuenta la velocidad óptima, la cual depende de las condiciones del mar y de las colas en los puertos, chatas, de las plantas industriales. En la medida que los barcos se alejan de la costa, no es evidente cuál es la planta a la que se debe regresar. Para tomar la decisión se debe tener en cuenta la posición de todos los barcos, ya que estos están compitiendo por los recursos de los puertos. Adicionalmente, se debe considerar una regla del negocio, que está relacionada con los pescadores independientes, que venden su carga al mejor postor, teniendo en cuenta los costos de atención en el puerto que los atenderá. Esto implica que se les debe dar prioridad en la programación de la atención en los puertos. Por lo anterior, la programación inicialmente tendrá previsto la atención de posibles pesqueros independientes, dejando para más tarde la atención de los barcos de su propia flota. La implementación de esta regla de negocio depende de la urgencia de compra de pescado de terceros que tenga la empresa. Finalmente, en la medida que se acerca la hora de regreso, se debe ir ajustando la programación, de acuerdo con lo que vaya ocurriendo en el mercado spot del pescado. Se debe tener en cuenta el sincronismo de los arribos de los pequeros, con la disponibilidad de tanques de almacenamiento en las plantas industriales, que funcionan todo el tiempo, procesando el pescado en la medida que va arribando. Cuando un barco debe esperar para ser atendido, se está perdiendo calidad, y se gastó más combustible del necesario. La imagen presenta curvas de eficiencia de los motores, de 3 barcos de una flota pesquera peruana. Se puede visualizar la no linealidad en el consumo de combustible, en la medida que aumenta la velocidad del motor. El cambio de pendiente es significativo, debido a su carácter exponencial. Las pruebas en frío de los modelos matemáticos demostraron que estos podían ahorrar en combustible más de $1 millón por temporada para una empresa típica. En este caso, el sistema de modelos de optimización para operaciones pesqueras está compuesto por SANDO-PCP, Planificación Táctica de Operaciones a Corto Plazo, que recibe como entrada la cuota de pesca asignada por la autoridad ambiental local, y produce las metas de producción para cada instalación industrial y cada barco. Con respecto a los barcos, deberá producir un plan de operaciones diarias, por ejemplo,
qué barcos espera salgan a la mar en los próximos días. Esto teniendo en cuenta el estado de consumo de cuotas, la disponibilidad de barcos, la incertidumbre y el tiempo que queda para la temporada de pesca. Estos resultados alimentan al modelo POD, de programación de operaciones en tiempo real, que recibe como entrada los planes de corto plazo. POD a su vez, se debe dividir en dos modelos para coordinar las actividades de los barcos pesqueros. S2S, asignación de los barcos en los puertos a las zonas de pesca en el mar. S2S debe correrse al comienzo de la jornada, determinando los barcos que saldrán a pescar. S2P, asignación de barcos en el mar a los puertos en tierra. Este modelo debe correr permanentemente durante la operación para ir asignando dinámicamente las actividades a realizar por los barcos, ajustándose a los aspectos cambiantes como son las condiciones hidroclimáticas y el conocimiento de la pesca como está evolucionando. Este modelo se analizará a continuación. Modelo SP2, asignación de barcos en el mar a puertos. El objetivo del modelo es optimizar los procesos de atención a terceros y la asignación de barcos propios a los diferentes puertos plantas de producción. Las entradas son embarcaciones, puertos, capacidades, distancias, velocidades promedio, curva de eficiencia de motores, tiempos de actividades, y las salidas, asignación de las embarcaciones por puerto muelle de descargue, programación del servicio en puerto para la flota, decisiones de hacer, o no, calas adicionales. La condición de frontera inicial es la ubicación de los barcos al comienzo de un periodo T. El problema para un barco es determinar el tiempo y el costo de desplazamiento a los puertos que están en su rango de operación, y si es conveniente permanecer en la zona de pesca e intentar una nueva cala. El problema se complica cuando se consideran los múltiples barcos que están faenando, ya que al regreso a puerto competirán por los recursos disponibles. Adicionalmente, se deben tener en cuenta la flota de terceros, con la que se debe negociar online. Principalmente se debe contemplar el precio, y el puerto y la hora de atención. Para el precio, el modelo matemático puede determinar el beneficio marginal de negociar con cada barco de terceros, lo que ayudará a las negociaciones. Ya establece el valor máximo a pagar por la carga. Para la asignación, el modelo les dará atención garantizando que es posible cumplir las condiciones por el tercero. A continuación, se analiza un caso académico de 3 puertos a lo largo de la costa peruana. Para la asignación, el modelo les dará atención garantizando que es posible cumplir las condiciones impuestas por el tercero. A continuación, se analiza un caso académico de 3 puertos, a lo largo de la costa peruana. En el proceso de decidir si se realiza una nueva faena de pesca o cala, se debe tener en cuenta que ello implica los siguientes costos. Pérdida de calidad del pescado, y por ende pérdida de valor, en barcos no refrigerados, y costo de combustible en barcos refrigerados. Los resultados del modelo son: asignación de las embarcaciones por puerto muelle de descargue, programación del servicio en puerto para la flota, decisiones de hacer o no calas adicionales, y velocidad a la que debe viajar un barco retornando al puerto. La captura de pantalla presenta un diagrama Gantt de la programación, relacionando los muelles en el eje vertical, en las filas, las actividades de los barcos en el muelle. Los beneficios por obtener se resumen en: operativamente, aumento en la utilización de la capacidad de flota, disminución de los costos de operación, reordenamiento en la asignación de puertos, mejor calidad y mayor carga, y aumento de los ingresos de la empresa. Estratégicamente, aumento en la utilización flota, aumento en la productividad del sistema, tiempos de planeación más cortos, y reducción de los errores en la planificación. Las 3 ventanas muestran el despliegue de los resultados relacionados con asignación barco a muelle, carga efectiva barco, y asignación barco a puerto. Para evaluar los beneficios potenciales derivados de los modelos matemáticos, valor económico agregado, se comparó la operación real realizada, un 29 de noviembre, con la solución hipotética que hubiese proporcionado el modelo matemático para el mismo día. El cuadro presenta de manera semidetallada las variaciones debidas a permitir o no una cala adicional. Los ingresos comparativos no tienen en cuenta el consumo de combustible. Las gráficas
presentan las variaciones en los inventarios en las plantas asociada a 2 puertos. Las entradas corresponden a la carga aportada por los barcos pesqueros, y las salidas, al consumo de pescado en la planta de producción. La captura de pantalla presenta la visualización de los resultados utilizando IBM Codme, perteneciente a la plataforma IBM CPLX Optimization Studio. Otro problema industrial que está vinculado a la planificación de operaciones marítimas es la mezcla de harinas de pescado para cumplir con las especificaciones técnicas de las harinas comerciales, que en el caso peruano, están orientados principalmente a la exportación. El problema se origina en la acumulación de lotes de harina de pescado de diferente calidad, que deben mezclarse para obtener el producto comercial apropiado. En la medida que se disponga de buena información, es posible proyectar la calidad de pescado que va en un barco, y se puede optimizar el proceso de mezcla, dirigiendo el barco hacia donde se requiere la harina que se producirá con su pesca. No hacerlo puede implicar que trasladar lotes de harina entre plantas, para cumplir los compromisos comerciales. Coordinación de actividades industriales. Para el análisis se toma como referencia Fish Express, una planta hipotética de procesamiento de pescado en Latam. El enfoque de HAI implica coordinar 2 modelos. S2P, mar a puertos, que determina la oferta de materia prima en el corto plazo, y POD, programación de la planta de producción. Si existe un buffer de almacenamiento apropiado, para almacenar suficiente materia prima, sin que afecte los costos de producción o de calidad, los 2 modelos son totalmente independientes. Si no es así, los 2 modelos deberán coordinarse. Fish Express cuenta con una flota de 13 barcos atuneros, 6 barcos sardineros y 2 muelles, localizados a 400 metros de la planta de producción. La fábrica cuenta con 4 plantas. Planta de atún, planta de harina, planta de sardina y una empacadora de camarón. La fábrica tiene 2 grandes áreas: aprovisionamiento y procesos de producción. Los procesos de producción se realizan en las 4 plantas especializadas, de acuerdo con el tipo de producto: atún, sardina, camarón, harina y aceite de pescado. Cuenta con 12.500 toneladas de capacidad en cámaras refrigeradas. Posteriormente, todos los productos se reúnen en el centro de distribución, y de allí son despachados a los clientes finales, que son grandes distribuidores, nacionales e internacionales. El diagrama presenta el flujo de trabajo en la planta atunera. La necesidad de coordinar los 2 modelos depende de las capacidades y del nivel de inventario al comienzo del proceso. Si en un día puede agotarse el inventario, entonces se requiere pescado fresco, y será necesario coordinar los 2 modelos. El diagrama indica la parte del proceso que controla el modelo de producción. En este caso no hay vínculo con el pescado arribando al puerto, y las metas de producción las establece el Master Plan del ERPSAP. La mayor complejidad del proceso de planificación está relacionada con la selección de las cubas, que son recipientes donde se almacena el pescado congelado. Cada cuba tiene un grupo de pescado homogenizado con respecto a sus características principales: tamaño, composición química, sal, tipo de pesca, y otros. Por su parte, los productos finales tienen asociadas características técnicas especiales, que deben satisfacer los lotes de pescado entregados. Dados que las características del pescado natural no coinciden con las características del pescado comercial, es necesario seleccionar, mezclar cuidadosamente las cubas que conformarán un lote comercial, de forma tal de garantizar que los lotes cumplan las características técnicas especificadas en los pedidos. El diagrama presenta el flujo de información que se realiza alrededor del modelo matemático. Al igual que Herbert Simon, Hypothalamus Artificial Intelligence cree que el modelado matemático basado en computadora es el mayor invento de todos los tiempos. Gracias por su atención.